Hola, me da mucho gusto recibirlos en su programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos una invitada especial y bueno, les quiero presentar a la doctora Claudia Patricia Peña Raigosa. Ella es especialista en odontología infantil, estomatología pediátrica u odontopediatría, como lo quieran ustedes llamar. En realidad ella atiende pues niños en cuanto a lo que es la parte odontológica. Bienvenida, Pati, me da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, platícanos, ¿qué te trae por acá? ¿Cuál es el tema que quieres desarrollar? Pues primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta porque vengo a compartirles parte de mi trabajo que hago todos los días con los niños. El tema de hoy es selladores de fosetas y fisuras. Es un tema muy importante para que lo tomen en cuenta. La verdad es de que todos los niños deben de tener consultas periódicas con su odontopediatra para que de esta manera puedan prevenir. ¿No es así, doctora? Así es, la prevención es lo mejor, incluso es lo más barato, lo menos invasivo, lo menos doloroso y pues es lo mejor siempre. Muy bien. Pues bueno, yo les quiero platicar antes de comenzar de lleno ya lo que es el programa, lo que son las fosetas y las fisuras. Entonces tenemos por ahí alguna imagen donde presentamos lo que es la cara oclusal, que es la parte masticatoria de las muelitas, no solamente en los pacientes pediátricos, sino también en pacientes adultos, y es precisamente aquí donde se desarrolla la mayor cantidad de caries. Entonces, como se desarrolla una gran cantidad de caries en esta anatomía, en estos surcos, en estas profundidades, pues las fosetas y las fisuras están aquí indicadas. Bueno, vamos a ver un comparativo y ahí podemos ver cómo en estos surcos que se unen en la parte central, a veces muy profundos, dependiendo de cada persona, es donde se desarrolla la mayor cantidad de caries. Entonces, queremos que durante todo el programa tengan en mente esto, que es la anatomía de la parte o de la superficie masticatoria de las muelitas o de las piezas u órganos dentales posteriores. Entonces, pues bueno, platícanos, Pati, ¿tú cómo ves cómo ha sido la introducción de este material? ¿Qué son los selladores de fosetas y fisuras? Me gustaría que les explicaras a nuestro público que está allá del otro lado de la pantalla. Sí, bueno, sabemos que la caries es una enfermedad que ataca al 80% o más de la población infantil. Entonces, los selladores de fosetas y fisuras se han desarrollado precisamente como una barrera mecánica que evita que los carbohidratos, la placa, las bacterias están en contacto con el esmalte. Entonces, la historia ha sido pues desde 1920 que intentaron evitar que las bacterias quedaran en el fondo de estas fisuras, como pusiste en la imagen. Y lo primero que se utilizó fue como un corte en el esmalte, la odontosección profiláctica, preventiva, en donde la intención era que las fisuras estuvieran pues como más redondeadas, que no estuvieran tan profundas, y entonces evitar que fuera una zona de retención. Después en los años 50, ya con el ácido grabador, entonces estas superficies oclusales las grababan, hacían el esmalte un poco más poroso para que pudiera recibir y pudiera adherirse a un material para proteger el esmalte. Déjame explicarle al público, mira, el ácido grabador, para los que nos están viendo en casa, es un ácido, digamos, un poco atenuado, digamos, es al 33%, al 35%, sabe un poquito como al limón echado a perder. Nosotros lo empleamos básicamente, en un inicio se empleó líquido, pero ahora para poderlo ver le ponen color y además viene en gel. Y le da mayor retención para que después de nosotros colocar todos estos materiales estéticos, plásticos o cerámicos, tengan mayor retención, como dice la doctora. Pero bueno, sí, vamos a continuar. Así es, entonces ya después, bueno, obviamente se trataron de hacer otro tipo de mecanismos en donde no solamente se abría la fisura o las fosetas, incluso aquello que llamábamos extensión por prevención, se hacían unas cavidades con una, digamos, dimensión muy pequeña en donde se obturaba con amálgama, que era el material que se utilizaba más en aquellos años. Después ya en los 70 se empezó a utilizar
un material plástico resinoso, incluso con ionómero, para proteger la superficie oclusal. Ahora la tendencia es que también hay materiales que tienen color, incluso cambian de color al fotopolimerizarlo, que es cuando ya se endurece el material. Y obviamente pues esta técnica surge porque diferentes métodos de prevención, como ha sido pues el cambiar hábitos de alimentación, la higiene bucal, los fluoruros, pues no ha sido suficiente porque estas medidas únicamente reducen la incidencia de caries en un 75% solamente en las superficies planas de los dientes y no así en las superficies masticatorias que tienen esas zonas retentivas como son las fosas y las fisuras. La verdad es de que, bueno, sí es preocupante porque inclusive a veces algunas personas que no hacen caso en cuanto a los consejos de la alimentación, de la limpieza, de la higiene, para poder barrer con el cepillado, con la higiene, básicamente todos estos restos alimenticios para que no se llegue vaya a fermentar, todas estas bacterias que no lleguen a desmineralizar los dientes y se desarrolle la caries. Entonces, aunado a esto, pues supongamos que lo hagamos muy bien, pues ya tenemos el 70% de la prevención, pero ¿y qué pasa con el resto, con el 30% restante? Sí, porque incluso la misma cerda del cepillo es imposible que llegue al fondo de una fisura. A veces el diámetro que nosotros llegamos a ver de la fisura es muchísimo más pequeña en el fondo, entonces el cepillo no llega a penetrar hasta allá para poder limpiar. Es por eso que ahorita que vamos a explicar la técnica, vamos a ver los diferentes pasos y cómo es que limpiamos el fondo de esa fisura. Pues bueno, esto es en cuanto a lo que son los selladores de fosetas y fisuras. Tú, básicamente, ¿cómo los indicas? ¿En qué personas están indicados? Bueno, en dientes primarios o dientes de leche no están indicados, pero eventualmente son piezas que incluso la forma, su morfología, sí se indica también colocarlos. O sea que no nada más es en dientes permanentes que están recién erupcionados, como son las primeras molares, se indican también en dientes donde está muy marcada la fisura o las fosetas, se indica en dientes donde hay manchas o desmineralizaciones, manchas blancas o desmineralizaciones en donde los surcos son muy profundos. También en pacientes donde digamos que la susceptibilidad a la caries es bastante amplia y bueno, pues sobre todo en los niños donde sabemos que los hábitos de higiene y alimentación no son tan regulares. Dilo de forma normal. En aquellos niños que comen muchos dulces, sí, esos niños que no salen de la tienda de la esquina de la miscelánea comprando paletas y cosas pegajosas como enmielados. Y entonces, al final de cuentas, todo eso, si no se cepilla uno, es una fuente de atracción para las bacterias y las bacterias llegan a fermentar, ahí a descomponer la superficie del diente y se aprovechan que llegan a las partes más profundas de estas fosas o fosetas, fisuras, y es ahí donde estos pacientes pues, son más susceptibles, además de la anatomía, ¿verdad, Pati? Del diente, porque hay personas que tienen muy profundas los surcos o las fisuras y hay otras personas que tienen así como que prácticamente como un terraplé y ahí pues lisa, sí resbalan las bacterias, entonces pues ahí como que no les gusta tanto, ¿verdad? Así es, sí, por ejemplo en pacientes que vemos que la incidencia de caries es bastante amplia, o sea que niños que por decir en la mayoría de sus molares, de sus dientes primarios, están afectados con caries, entonces es súper recomendable que se coloquen selladores de fosetas y fisuras al erupcionar los dientes permanentes, porque obviamente la flora bucal está ya, digamos, con bacterias, ya está en un alto grado de contaminación, por decirlo así, con bacterias. Entonces, si hay un descuido en la higiene o en la alimentación, pues obviamente los niños están más susceptibles a la presencia o a que padezcan alguna caries. Yo he escuchado también en alguna ocasión que se pueden colocar incluso desde que ya está erupcionando el diente, antes de que termine de alcanzar el plano de oclusión, es decir, antes de que llegue a terminar de salir por completo, simplemente con que esté despejada el área, ya no esté cubierto parcialmente por la encía y se pueda ver toda la superficie masticatoria y que
bueno, pues eso es bastante preventivo dependiendo del tipo de anatomía. Y bueno, Sí. ¿nos puedes platicar también en qué casos no están o están contraindicados o no se recomienda colocarlos, Pati? Bueno, están contraindicados o no se recomienda en pacientes en donde, por decir, estas piezas permanentes ya tienen pues más de 4 años erupcionadas y no tienen ninguna lesión de caries, entonces ahí no hay necesidad de colocarlos. En pacientes en donde la anatomía o la forma de la muela no es necesario, como decías, que son superficies planas, entonces no hay necesidad de colocar un sellador. También si vemos que los niños podemos controlar si tiene alguna mancha, alguna descalcificación, pero son niños que vienen periódicamente a consultas y podemos controlarlos con otro tipo de material, como son los fluoruros o el fosfato de calcio, para fortalecer esas zonas. Pues mira, la verdad es de que también debemos de tomar en cuenta que si ya existe una caries ahí, con un desarrollo más profundo, pues es evidente que no se va a poder colocar un sellador de fosetas y fisuras, porque este es un material básicamente preventivo y no tiene la finalidad curativa. Cuando ya tiene caries, pues ya más bien la finalidad es curativa, ¿verdad? Doctora, ¿nos puedes explicar cómo es el procedimiento que se realiza o la técnica para la colocación de estos sellantes? Sí, claro que sí. Bueno, puede ser una técnica que sea bastante, o sea, digamos, mínimo invasivo, en donde se puede colocar incluso sin anestesia, pero sí depende en la odontopediatría o en la odontología infantil, el manejo de la conducta. Si necesitamos tener el campo totalmente aislado, pues entonces vamos a tener que anestesiar. En la siguiente diapositiva. Lo que pasa es que nosotros manejamos dos tipos de aislamiento, que es el aislamiento absoluto y el aislamiento relativo. El aislamiento absoluto, bueno, ahorita lo va a explicar la doctora, es como más adecuado para que queramos preservar nuestro trabajo, porque evitamos que al momento en que estamos nosotros trabajando se introduzca la saliva o contaminantes que hacen que entonces todo este material que estamos introduciendo a la boca del paciente pues se contamine con agua, saliva, bacterias, y entonces la duración de este material es muy corta. Entonces, obviamente esto requiere de una preparación previa a la colocación de esto, ¿verdad, doctora? Así es. Entonces, estábamos viendo una diapositiva en donde podemos ver ahí está, los surcos muy marcados en es una primer molar permanente. Este es un espejo, ¿verdad? Y estamos viendo el reflejo de una muelita superior. Sí, es la superior izquierda. Así la es. Primer molar superior izquierda, en donde está muy marcada la fisura entre es la cúspide distal y se me acaba de ir. Y bueno, se ve la fisura pigmentada. Está pigmentada precisamente por la presencia de las bacterias, y ahí es donde nosotros vamos a colocar nuestro sellador. En este paciente obviamente está indicada la colocación de un sellador de fosetas y fisuras. Me gustaría que ya en el máster nos pasaran una figura, creo que bien está en el número 3, la figura 3, y este es básicamente el procedimiento que se debe seguir, ¿verdad, doctora? Este es el procedimiento. En la número 1 vamos a ver cómo tenemos que cepillar, primero limpiar la superficie oclusal, donde utilizamos materiales para poder limpiar todas las superficies, que no quede nada de placa ni restos alimenticios. En la segunda imagen vemos la superficie oclusal totalmente limpia y vamos a desproteinizar la superficie. Esto se hace mediante sustancias también, como es el hipoclorito de sodio, en donde vamos a quitar el resto de proteínas o de bacterias que hayan quedado en el fondo de las fisuras. Material orgánico que impide que cuando nosotros coloquemos el material se vaya a adherir. Así es. En la número 3 estamos colocando ya el ácido fosfórico al 30% en una presentación en gel y de color azul para poder ver en dónde estamos colocando el ácido grabador. Sí, la siguiente imagen, bueno, falta aquí la imagen donde se coloca el sellador de fosetas y fisuras. Siempre este material lo elegimos que sea demasiado fluido, es un material resinoso y plástico,
Depende también, hay diferentes tipos de selladores, en donde puede ser la diferencia son los componentes, ya sea que tenga algo que como tipo silicio o bario, que lo haga un poco más fuerte o más resistente a las cargas, pero eso lo hace menos fluido. También puede ser fotopolimerizable, como se ve aquí con que ponemos la luz halógena, o puede ser autopolimerizable, y A también puede lo que ser que nos cambie de referimos color. con fotopolimerizable es Sí, que se seca con la luz, o con la sea, luz. precisamente con esta lamparita que se mostraba en la imagen, donde uno le prende y se ve una luz que al cabo de unos segundos seca y queda en el lugar, ya como quedó, entonces primero se debe de acomodar y luego ya seca. Y autopolimerizable nos referimos a todas aquellas que tenemos un tiempo dado por el producto ya de fábrica en donde se coloca, y una vez que se coloca tenemos determinado tiempo, ya sea 1 minuto, 2 minutos, y al cabo de los cuales seca y ya no podemos manipular el material. Yo creo que actualmente es más fácil utilizar el fotopolimerizable, Fotopolimerizable. ¿verdad? O sea, Sí, de así es. luz. Sí, así es. Además, creo que es un poco más fluido, y también hay selladores en donde tienen color y nos hace más fácil la colocación. Entonces podemos checar hasta dónde llega el sellador, hasta dónde está penetrando esa fisura o ese surco, y al fotopolimerizarlo, pues cambia de color, puede ser a un blanco opaco o blanco o transparente. Incluso hay algunos que cambian su color a verde o del rosa al blanco. A mí no me gusta, la verdad, utilizar Esos productos. selladores Ajá. de colores, porque aunque nos ayuda a ver que la restauración o el sellador está completo y que nos ayuda a tener un buen control del sellante, pues no se ve tan estético. Pero bueno, son opciones que existen, ¿no? No, y la verdad es de que, bueno, yo no sé la incorporación de estos colorantes que tanto puedan afectar al producto. Yo digo que mientras más natural es mejor, y de cualquier forma, bueno, pues tú tienes que aplicar una técnica adecuada para tratar de que este producto, que como mencionaste, dices que es fluido, y me imagino que mientras más fluido es mejor porque entra más al fondo de la foseta y de la fisura, pues va a tener que ser polimerizado de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, Así es. usando una buena técnica, yo creo que a lo mejor no es necesario el empleo de tanta tecnología. No sé si estés de acuerdo conmigo, Patti, pero a veces hay mucha modernidad y no siempre nos acomoda o no siempre está indicado para todos nuestros pacientes, Sí, ¿verdad? así es. No siempre los materiales más novedosos son los mejores. Incluso también creo que de toda la gama de materiales que existen, incluso para restauraciones, coronas y demás, depende ya en nuestras manos qué es lo que podemos manejar mejor y darle un mejor pronóstico a esa restauración, y una seguridad al paciente de que puede seguir con esta restauración por muchos años o hasta que el diente caduque. Pues y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo calculas tú que tienen de duración estos sellantes? Bueno, puede ir de 5 a 15 años, depende mucho, como decías hace un momento, cuando es la colocación del sellador, depende de si hubo filtración, si se limpió bien la fisura, incluso se habla de que si quedan bacterias ahí en la parte inferior de la fisura. Y bueno, también depende del cuidado que le da el paciente, porque, pues, por ejemplo, si son niños que comen chicles chiclosos, cosas demasiado duras, pues el sellador puede fracturarse. Y si no vienen a sus revisiones periódicas, pues no podemos darnos cuenta si ha fracasado, si necesitamos pulir, volver a sellar alguna zona, y pues obviamente el sellador va a fracasar. ¿Sabes qué pasa con los niños? Que ellos no manifiestan nada hasta que ya tienen el dolor. Se me hace que a veces los niños aguantan mucho y ya cuando dicen, mira mamá, pues ya es porque tienen ahí si no van a sus consultas. Así es. Porque una fisurita o una fractura del sellador de fosetas, pues a lo mejor no se dan cuenta, no lo perciben, como no duele, no se quejan y ellos siguen su vida normal. Entonces es por eso que yo creo que los papás, y no creo, estoy seguro que los papás tienen que tener esa responsabilidad, esa cultura de acudir a consulta cada determinado tiempo para supervisar el estado general de salud, sobre todo en la boca, ¿verdad? Nosotros como odontólogos pues somos responsables de la salud de nuestros pacientes. Sí, así es. De hecho, la labor de nosotros los odontopediatras es justamente ir creando esa conciencia de la prevención, en donde si ya viene un paciente con nosotros por dolor, pues ir cambiándole como el chip a la familia
de las revisiones periódicas, si tienes un niño más pequeño o sobrinos o lo que sea, pues irles cambiando la información o las creencias que tienen en cuanto al cuidado de los dientes de los niños. ¿Existe algún otro material que pueda uno emplear aparte de estos selladores? ¿Existen diversos materiales? Sí, mira, están los ionómeros de vidrio que incluso contienen fluoruro que se va librando conforme va con el, digamos, con contacto con la saliva y conforme va pasando el tiempo y eso va remineralizando el esmalte. Hay un material que se llama fluoruro de aminoplata, que en el cual, bueno, se sugiere en niños que son poco cooperadores para, digamos, es un cariostático para detener el proceso de la caries y se puede Por utilizar. cariostático quiere decir que mata las bacterias, que aísla las bacterias, todo lo que sea tóxico, todo lo que produce caries, lo mata y impide que llegue a la profundidad. Desgraciadamente hemos llegado al final del programa, Patti. Es un tema muy interesante. Te agradecemos tu presencia. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar aquí. Para nosotros también fue un placer tenerte aquí con nosotros y únicamente nos queda recomendarles a los pacientes, a las personas que nos ven allá, a los adultos que tienen niños, que son responsables del cuidado de niños, de sus hijos, pues que acudan al odontopediatra para que revisen si es necesario que la colocación de selladores de fosetas y fisuras.